Hola inversionistas, bienvenidos a su canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial y es qué ETF del S&P 500 que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores o en el SIC me conviene. Veo muchos videos donde ponen al BUA contra el IVD peso y cuál es mejor y bla bla bla, pero al final de cuentas pues, el instrumento sirve para lo mismo, que es invertir a largo plazo, pero pues cada instrumento tiene sus cualidades, ¿no? Desde el hecho de que está hecho por una gestora diferente, en este caso IVD Peso es administrado por iShares y está registrado en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿vale? El BUA es un ETF que está gestionado por Vanguard, otra gestora de fondos, y este está registrado en el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones. Ya hemos visto en videos anteriores que tenemos ETFs de distribución, ETFs de acumulación y ETFs con cobertura cambiaria, ¿vale? Aquí tenemos dos ETFs muy diferentes, que es el IVD peso, que tiene esta protección cambiaria, que quiere decir la protección cambiaria, que a ti no te afecta las fluctuaciones del dólar contra el peso, ¿vale? Igualmente no paga dividendos, entonces lo podríamos meter en el grupo de acumulación. Y tenemos el BUA. El BUA es un ETF que está en el SIC, no paga dividendos, es decir que también es de acumulación. ¿Qué hace con los dividendos? Los reinvierte dentro del ETF y este está registrado en Irlanda y está su base o la moneda con la que cotiza es el dólar. Aunque tú en GBM, Bursanet, en cualquier casa de bolsa lo pagas en pesos, al final sí tiene esta variación por el tipo de cambio, ¿vale? Ahora, tenemos aquí el ETF, el IVD peso versus el BUA, tenemos el iShares SP500 Age Track, que es el famoso IVD peso. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los rendimientos son expresados en moneda mexicana, ¿vale? Como podemos ver, tiene un costo ahorita actual de 141 pesos y la comisión o el gasto de administración que nos corre es del 0.49, ¿vale? En lo que va del año lleva un 22.88% y lo administra, como vimos, iShares, ¿vale? Que es de BlackRock. Tenemos el BUA, que es Vanguard SP500 UCITS. ¿Por qué es UCITS? Porque está registrado en la Unión Europea, es de acumulación, el costo de administración es del 0.07%, o sea, el costo de administración es 7 veces menor que el que está en el IVD de peso, y al final invierte en lo mismo, invierte en el SP500, en las 500 empresas más grandes, y como podemos ver su base es el dólar, el USD, ¿vale? ¿Cómo se han comportado en los últimos 5 años? Mientras el IVD de peso ha tenido un rendimiento del 122.40%, el BUA ha tenido un 77.78%. ¿Esto por qué? En los últimos 5 años el dólar ha tenido una variación muy importante contra el peso, es decir, ha perdido valor. Y esto llega a afectar a la variación del rendimiento. Al final, como el BUA está enfocado con dólares, su base es el dólar, el rendimiento del dólar contra el peso se va a ver afectado, ¿vale? Tú estás comprando al final dólares más baratos o dólares más caros. Como podemos ver en la gráfica, el comportamiento del SP500 ha sido igual, muy similar al IVD de peso, ¿no? Que es el comportamiento que vemos en la gráfica, mientras que el comportamiento del BUA es muy diferente. ¿Qué pasa? Por suponer, en periodos como 2024 a 2025 el dólar tuvo una apreciación muy significativa. Aparte de esto, pues la bolsa continuó subiendo. Esto generó que en este lapso de tiempo el BUA tuviera un rendimiento mayor al 40%, mientras que el SP500 o el IVD peso tuvo un rendimiento en promedio como del 20%, 25%, ¿vale? Entonces, el dólar te conviene hasta cierto punto si tú crees que se va a apreciar con el tiempo, y la estadística nos dice que a largo plazo tiende a apreciarse más que el peso, ¿vale? Si tu estrategia es no, de por sí la bolsa de valores ya tiene un riesgo y aparte de esto le aumentas un riesgo con el tipo de cambio, pues puedes a lo mejor mitigar un poquito ese riesgo
enfocándote en un ETF que no se ve implicado o no le afecta la variación del tipo de cambio, ¿no? Que es lo que vemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Aquí los tenemos comparados, si podemos ver, no nos tenemos que dejar llevar por la gráfica, pero al final pues sí nos muestra el comportamiento de ambos ETFs, como el IVE peso pues, ha tenido un mejor rendimiento contra el BUA, ¿no? Que es este ETF de acumulación, y la diferencia ha sido de un 44.62% a favor del IVE peso. Eso no significa que siempre va a ser así, habrá momentos como 2024-2025 donde BUA le fue mucho mejor que el ETF del S&P 500, ¿no? que el IVE peso. Entonces, en esos periodos de tiempo pues, conviene mucho más invertir en dólares, ¿no? En ETFs que estén invertidos en dólares, porque vas a tener un mayor rendimiento. Al final de cuentas va a depender mucho de tu estrategia, lo que tú quieras hacer. Si quieres mitigar el riesgo, si crees que a largo plazo el dólar se va a seguir apreciando contra el peso mexicano, si crees que no, entonces puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo siento que el dólar ya no se va a apreciar contra el peso y me convendría más invertir pues en un ETF que no tenga ese problema, ¿no? O esa volatilidad por el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ventajas y desventajas del IVE peso. La ventaja del IVE peso, sus pros, es que tiene una cobertura cambiaria y el riesgo que limita, ¿no? el cambio entre el dólar y el peso. Cotiza directamente en pesos en la bolsa mexicana, y sus contras es que la comisión relativamente es alta, ¿no? Lo que veíamos es un 0.49 mientras el BUA es de un 0.7, ¿no? 7 veces mayor que el BUA, y posible menor rendimiento neto por el costo de la cobertura. Al final, si nos vamos por el rendimiento que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 5, vemos que el rendimiento del IVE peso ha sido mayor, ¿no? que el BUA, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. Al final, si el dólar y la bolsa continúan subiendo, se va a apreciar mucho más el BUA, ¿no? Entonces, no necesariamente, como lo hemos dicho hace un momento, no necesariamente siempre el IVE peso se va a ver beneficiado, ¿no? Pros del BUA, su comisión es muy baja, es del 0.7%, lo que mejora el retorno a largo plazo. Es acumulativo, es que sí que reinvierte los dividendos en automático, no tenemos que estar obteniendo ni declarando esos dividendos, ya lo hace el ETF todo en automático, obtiene los dividendos y los reinvierte. Y tiene exposición directa al crecimiento del mercado estadounidense. Esto lo tienen ambos ETFs, tanto el IVE peso como el BUA. Aquí es un poco más por el tema del dólar. Y sus contras del BUA es que no cubre el riesgo cambiario. La volatilidad del dólar contra el peso sí impacta los rendimientos en pesos, que es lo que vimos en un slide anterior, donde BUA no ha tenido pues, el mismo rendimiento que el IVE peso, porque sí le afecta esa volatilidad cambiaria, ¿no? Y la liquidez en México. IVE peso es un ETF que está hecho para el mercado mexicano, ¿no? De hecho, se concibió así, por eso tiene un costo muy bajo y yo considero que de los ETFs que mayor volumen tiene, es decir, que hay mucha gente comprando y vendiendo, entonces no vas a tener tantos problemas de esperarte a que alguien quiera vender o esos gaps de compra y venta, ¿no? Por suponer, yo he comprado BUA y al no haber tanta liquidez dentro del SIC o dentro de las casas de bolsa, a veces el gap, es decir, el spread entre lo que tú quieres comprar contra lo que están vendiendo, pues es muy alta, ¿no? En cambio, con IVE peso, yo invertí en IVE peso, tú compras en el momento y en el momento pues ya estás adquiriendo, entonces ese spread es muy mínimo o a veces ni existe, ¿no? Así como tú pones tu orden, así se llena la orden. Entonces, al final de cuentas también tiene que ver el tema de la liquidez, qué tan pacientes somos, ¿no? Para invertir, también el tema de el qué tan accesible es, ¿no? Por suponer, IVE peso está en promedio ahorita en 140 pesos, mientras BUA está arriba de 2.500, ¿no? Entonces, para alguien que quiera hacer una estrategia de DCA, pues a lo mejor es más factible invertir en IVE peso porque pues puede jugar más con su dinero, ¿no? Una cantidad mucho menor para empezar a invertir. En cambio en BUA pues sí tendrías que ir metiendo tus 2.500 y esto pues a largo plazo el título se va a ir apreciando. Lastimosamente y está bien también, podemos comprar solamente títulos completos en las casas de bolsa, ¿no? Entonces
Esto sí llega a limitar a veces una estrategia, entonces sí es bueno ver que ETF te llega a convencer más, ¿no? ¿Cuál elegir? Si quieres simplicidad y protección cambiaria, pues el IVA de peso es el recomendado. Temas de que no te tienes que preocupar por las fluctuaciones del tipo de cambio, no te entrega dividendos, entonces no tienes que hacer una declaración forzosamente cada año para reportar esos dividendos. Y al final, pues solamente cuando vendas vas a reportar el tema de tu ganancia de capitales, es un 10% que tienes que pagar ahí de impuestos, ¿no? Sobre lo que ganaste. Si buscas rendimiento compuesto y bajos costos a largo plazo, pues obviamente el recomendado aquí es el BUA. Suele ser mejor por el tema de las comisiones y aparte si nos enfocamos en que en algún momento esperamos que el dólar se vuelva a apreciar, pues tendremos un rendimiento extra, ¿no? En el caso de que no se llegue a apreciar, pues vemos ese rendimiento en contra de lo que estamos invirtiendo, ¿no? Y al final, las conclusiones, lo peor o el peor error es no invertir, ¿vale? Normalmente siempre queremos comparar qué es mejor contra qué es peor, pero en este caso yo creo que lo más importante es invertir. Si tienes una mínima cantidad, pues el IVA de peso te ayuda a poder invertir. Si tienes a lo mejor más capital, el PUA y crees que el dólar va a subir, el PUA te puede ayudar a seguir invirtiendo. Entonces aquí lo más importante es no dejar de invertir. El instrumento que tú quieras a largo plazo siempre te va a dar un rendimiento. Lo peor es tener el dinero ahí parado, estancado y no estar generando un rendimiento, porque al final de cuentas tienes un enemigo invisible que es muy visible cuando vas a comprar cosas, que se llama inflación, y si tú no inviertes vas a perder poder adquisitivo, ¿no? Entonces lo más importante es invertir. Aquí estos ETFs al final son de acuerdo a cómo piensa una persona, a una necesidad, a lo que cree que va a pasar, ¿no? Entonces también lo tenemos que ver por el tema de los ingresos, de cuánto dinero tienes y lo que a ti mejor te sirva, ¿vale? Entonces estas son las conclusiones. No se peleen en los videos de YouTube. Al final de cuentas cada quien va a invertir de acuerdo a su convicción y lo mejor que podemos hacer es seguir invirtiendo, ¿vale? Mucha suerte, inversionistas. Bye.